Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Repasando lo que habíamos mencionado de la nefrona, el cual es la unidad funcional y estructural del riñón. Y como habíamos mencionado, cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de nefronas. Tenemos entonces que la nefrona, como habíamos mencionado, está formado por un corpúsculo renal y un túbulo renal. La filtración de la sangre va a comenzar en esta estructura, que es el corpúsculo renal de la nefrona. Para luego, cuando ya es filtrada, pasa a la arteriola eferente. Los desechos de la sangre pasan al sistema tubular renal por medio del túbulo contorneado distal, el asa de Henle, que tiene un brazo descendente y un brazo ascendente grueso, que se continúa con el túbulo contorneado distal, que desemboca en el túbulo colector, ¿verdad? El túbulo colector deposita la orina en los cálices menores, estos en los cálices mayores, pelvis renal, uréter y vejiga, para luego ser desechados. Repasando entonces que el corpúsculo renal está siendo formado por un glomérulo y por una cápsula de Bowman. Vamos a observar entonces que el glomérulo no es nada más que un grupo de capilares que contienen, ¿verdad? Que están siendo suplidos por una arteriola aferente. La sangre entra entonces en la arteriola aferente al glomérulo. Cuando llega al glomérulo, pasa el proceso de filtración. El proceso de filtración comienza de la parte más interna a la más externa, que sería el endotelio, la membrana basal y la membrana epitelial, el cual va a contener estas rendijas tipo de filtración tipo peine, ¿verdad? El cual tiene la función de bloquear aquellas partículas o moléculas grandes, como por ejemplo las proteínas. Por esto es muy importante que cuando en un examen de orina observemos que hay proteínas, ¿verdad? Quiere decir que existe un daño a nivel del corpúsculo renal de la nefrona, es decir, que no está filtrando adecuadamente. Y es importante porque eso nos puede llevar a una insuficiencia renal aguda que luego se transforma a una insuficiencia renal crónica. Tenemos entonces, luego de eso, cómo es el flujo a través de la nefrona, cómo pasa la sangre de la nefrona a los capilares venulares. Entonces la sangre entra en la arteriola aferente, se filtra en el glomérulo, luego la sangre filtrada pasa a la arteriola eferente. Esta se distribuye por capilares peritubulares, que se unen con venas radiales corticales para formar las venas arcuatas. Estas venas arcuatas se unen para formar las venas interlobales, que son las que cubren las pirámides y las papilas renales, y al unirse se forma la vena renal, que desemboca en la vena cava inferior. Y recordando que la vena cava inferior desemboca en el atrio derecho. El atrio derecho desemboca al pulmón. ¿Por qué? Porque aquí viene la sangre desoxigenada para poder oxigenarse, y luego ya oxigenada entra a la circulación sistémica luego de pasar el lado izquierdo del corazón. Aquí tenemos en este corde transversal el complejo yuxtaglomerular. El complejo yuxtaglomerular tiene la principal función de regular la presión sanguínea y la velocidad de filtración glomerular. Este está siendo formado por esos tres tipos de célula: la célula de la mácula densa, células mesangiales extraglomerulares, células yuxtaglomerulares.
y se van a localizar entre la arteriola aferente y el túbulo contorneado distal. Vamos a ver entonces que la mácula densa es una importante estructura la cual se va a encargar de percibir cambios en la presión sanguínea y cambios en el sodio. Cuando existe disminución de presión sanguínea y disminución de sodio, se activan las células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares van a secretar una hormona que se le denomina renina. La renina tiene la función de aumentar la reabsorción de sodio y la constricción de los vasos sanguíneos. Esto va a provocar que se aumente la presión arterial vía el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego, la orina pasa de